¿Sí? ¿El 28 fue el Día de la Independencia Tributaria de este año? Y para un grupo de personas sí, por ahí un poquito la mala noticia en el sentido de cómo lo decís vos, es que hay otros casos de gente que tiene distintos ingresos que todavía tiene que esperar un poquito más para que se produzca su día de la independencia. Está peor todavía. Hasta pasado mañana, el caso de la gente que gana alrededor de 70.000 pesos netos Ujú. y bueno, y más los que ganan más ingresos. El caso que decías vos era el que nosotros le llamábamos caso 1, que son casos que venimos siguiendo desde 2010, 2011, que actualizado es un ingreso medio bajo que corresponde a unos 33.000 pesos netos por mes. Ujú. Bueno, ¿cómo sacan este cálculo? Es decir, alguien que comenzó el año trabajando hasta aquí, trabajó para el Estado, digamos, en sus distintos niveles, municipales, provinciales, nacionales, para pagar los impuestos. Claro, el cálculo es parte de decir, bueno, de un ingreso que tiene una persona que incluye todos los impuestos que tendría que pagar esta persona o la empresa para que esta persona trabaja, Claro. si trabaja en blanco, ¿no? Si una Ujú. persona, un empleado que trabaja en relación de dependencia, de manera formal, y que lleva adelante sus consumos también de manera formal, nosotros tomamos estos modelos y decimos, bueno, esta persona está pagando aportes patronales, está pagando, perdón, aportes laborales, está pagando contribuciones patronales la empresa, Ujú. le corresponde o no pagar ganancias, bueno, en este primer caso de personas con menores ingresos no, bienes personales son los principales impuestos a nivel nacional directos, junto Claro. con el IVA, obviamente, por sus consumos. Y después también los impuestos provinciales, ¿no? Los más fuertes o importantes, que es ingresos brutos, Claro. los impuestos inmobiliarios, automotor allí donde lo está, y en el caso municipal también se pagan tasas por los consumos, pero también se pagan impuestos que tienen que ver con los patrimonios, que tienen que ver con la posesión de una casa o de un auto. Nosotros tomamos modelos de familias, obviamente que no lo podemos hacer para todo el mundo, dependiendo de los ingresos y de un patrimonio que le suponemos a las personas, Ujú. y ahí hacemos el cálculo de cuánto es el monto en impuesto que pagarían mensualmente o anualmente, y luego lo comparamos con el ingreso total que tendría esta persona, incluyendo obviamente los aportes patronales y las contribuciones. Y eso nos da obviamente un porcentaje de ese ingreso que representa el pago de impuestos. Y para graficarlo y que sea más claro para la gente, ese porcentaje lo transformamos o en minutos y segundos de una hora trabajada o en días de un año laboral. ¿Es en sí mismo alto o bajo esto? Yo me parece, tiendo a pensar a que depende qué reciba a cambio, digamos, ¿no? Por Exacto. parte del Estado al que va destinado todo este fondo. Por eso decimos nosotros que este es un análisis de carga fiscal bruta, por así llamarlo, y la carga fiscal o la carga del Estado neta sobre la gente tendría que tener también en cuenta los beneficios que recibe por parte de los bienes y servicios, por parte del gasto del Estado, que bueno, obviamente es mucho más complejo. Nosotros hacemos la primera parte, que es decir, bueno, cuánto pesa el Estado sobre los individuos, sobre las familias, cuánto debiera pesar en realidad. El análisis es cuánto debiera pesar, porque es si se trabajara completamente en la formalidad. Nosotros Sí, sabemos que claro. esta no es la realidad Mm. a nivel efectivo, digamos. Luego encontramos en el medio incumplimiento, evasión, que llevan a que la carga tributaria es de alrededor del 50% en Argentina, pero la presión fiscal, que es lo que efectivamente se recauda en porcentaje del ingreso del país, está en alrededor del 32-33%. Ujú. Obviamente la diferencia esa es la evasión, el incumplimiento. Ujú. Claro, la En los cánones informalidad que hay, ¿no? globales, en la región, en el resto de países del mundo, somos un país con carga, tanto la carga formal, legal, que es la que medimos nosotros ahora, alta, como la presión efectiva, que es lo que realmente se recauda en porcentaje del producto, también en un monto alto. Bien, y sin recibir tanto, ¿no? Y siempre la duda es esa, ¿no? Lo que uno recibe a cambio, si bien obviamente, como por ahí siempre se dice, los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad organizada, Sí. obviamente que uno recibe los beneficios de tener una sociedad medianamente organizada, pero a partir de ahí, la exigencia de lo que es la calidad del gasto público, la calidad de los servicios que llegan financiados con estos impuestos,
por ahí está puesta en duda, o si no uno la compara con lo que pasa con otros países. Siempre es difícil comparar la eficiencia del gasto, pero en muchos casos se puede hacer. Por ejemplo, el gasto en educación, uno puede comparar la eficiencia por parte de los resultados que se obtienen, y uno ve que los resultados de Argentina en las últimas comparaciones internacionales no son los mejores. Entonces ahí hay un primer indicador, obviamente que no es numérico, pero sí es contrastable. Bien. Ariel, buen día, Javier te saluda. Te pregunto cortito, en otros países de la región, ¿cómo es la situación fiscal, impositiva? ¿Un poco más liberada? No es tan asfixiante? ¿Cómo es un poco la comparación? Sí, ¿qué tal? Buen día. La comparación que nosotros podemos hacer con otros países es a nivel de lo que se recauda, es decir, comparar este 33% que te digo de lo que Argentina recauda en porcentaje de su producto con lo que recaudan otros países. Y lo que vemos es que Argentina ha superado a Brasil en el ranking de los que más carga impositiva presentan sobre su producto, que históricamente Brasil era el país con mayor presencia del Estado por el lado de los impuestos y tasas. Y en este caso nosotros le hemos arrebatado el primer puesto en los últimos años. Y sí, comparado con, por ejemplo, países como Chile o Uruguay no tanto, pero con Chile y Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos tranquilamente alrededor del doble, digamos, de la presencia, de la presión fiscal. Por hablar, obviamente, de países de la región. Claro. Ariel, Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Le quería preguntar, pensaba no sé si el estudio también incluye trabajadores independientes, ¿no? ¿Cuán difícil para ellos, que son quienes tasan su propio trabajo, ante este panorama impositivo? Bueno, el estudio incluye los trabajadores dependientes, y en el modelo tenemos trabajadores en relación de dependencia, y una de las principales cargas que tiene son los impuestos al trabajo, claro, que representan alrededor del 30%, de 30 puntos de estos 50 que decimos que en promedio es la carga. Por el lado de los autónomos no tienen, en la mayor parte de ellos, esta carga de aportes y contribuciones patronales, ¿no? Claro. Pero sí tienen un peso más importante, muchísimo más importante del impuesto a las ganancias, porque las escalas y los mínimos para los autónomos no se han actualizado, sí se han actualizado, pero no se han actualizado al nivel de ponerlos en pie de igualdad con el resto de los trabajadores. Entonces, por ese lado, tienen mucho mayor peso del impuesto a las ganancias, que contrarresta en parte el hecho de no tener tan alto peso de los aportes y contribuciones patronales. En nuestro modelo no lo tenemos, así como tampoco tenemos, por ejemplo, un monotributista, que obviamente va a tener mucho menor peso de los impuestos que tienen que ver con el trabajo, pero sí, obviamente va a seguir pagando el resto de impuestos que tienen que ver con los consumos y con lo que le agregamos nosotros a partir de este año, que es uno de los factores que hizo crecer la presión tributaria, la carga tributaria, mejor dicho, que venía cayendo en los últimos 2-3 años, en 2019 respecto a 2018, para todos los ingresos medios y medios altos crece por la presencia del impuesto a la renta financiera, por ejemplo. Ariel, decías que hace 10 años que hacen este estudio. Así es. ¿Y cómo evoluciona? Bueno, nosotros vemos una clara tendencia a la suba de 2011 hasta 2015, donde toca su pico histórico máximo. Ajá. La presión tributaria, la carga tributaria formal en nuestro país. En todos los casos, digamos, en todos los modelos que nosotros tenemos, de ingresos medios y medios altos, y sobre todo se ve en los casos de los ingresos medios, un gran aumento de la carga tributaria, que tiene que ver básicamente con el mayor peso que fue tomando año a año el impuesto a las ganancias por la no actualización de los mínimos y de las escalas. No lo vemos tan fuerte, pero sí se notaba un crecimiento muy leve en el caso de los ingresos más bajos. A partir de 2016, con las reformas tributarias, se produce inicialmente una fuerte caída en el indicador de carga, que lo lleva prácticamente a los niveles del inicio de la serie, 2011-2012, y el año pasado, 2018, sería, digamos, en nuestra serie, el año de más baja carga tributaria, porque veníamos acumulando años de reformas tributarias que implicaban reducciones en la carga sobre las familias. A partir de este año 2019, no obstante, se mantuvieron algunas modificaciones tributarias en ganancias o el mínimo no imponible de las contribuciones patronales, que tienden a bajar la carga,
la actualización de los ingresos o la actualización de estos impuestos por debajo de la inflación y por debajo de lo que se han actualizado los ingresos este año, o se van a actualizar los ingresos este año, lleva a que la carga vuelva a generar una vueltita que nos la va a dejar básicamente a los niveles de 2017. Obviamente no vamos a volver a los picos de 2015. Claro, en 2015, ¿cuándo celebrábamos el Día de la Independencia? Y en 2015 nosotros teníamos un Día de la Independencia, déjame que lo busque, que para el caso, digamos, más arquetípico, que es el de los ingresos medios, sí, que este año va a celebrar, por así decir, su Día de la Independencia tributaria el 3 de julio, o sea, pasado mañana. Y los individuos que ganan alrededor de 70.000 pesos netos de bolsillo por mes. En 2015 el Día de la Independencia era el 26 de julio, o sea, tenía 23 días más de trabajo, porque obviamente el peso sobre sus ingresos era más alto. Bien. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Al contrario, les mando un saludo. Gracias.